Nuestro paseo por Castilla y León nos ha traído hoy hasta un municipio en pleno corazón de Tierra de Campos, Ribas de Campos. Un municipio al que cada vez acuden más turistas deseando ver y disfrutar del Canal de Castilla y sobre todo de estas esclusas, aunque no es el único atractivo turístico con el que cuentan. Lo que nos ha traído hoy hasta aquí es este monasterio de Santa Cruz de la Zarza, el principal atractivo de esta localidad que está ya en proceso de recuperación después de haber estado mucho tiempo amenazado de ruina. Llegamos a Ribas de Campos y nos espera, como es de agradecer, y quizá no podría ser de otra manera, Julio, su alcalde. Muy buenas. Buenos días, aunque de bueno, en fin, tampoco es para sacar pecho. Es que estamos en invierno en Palencia y esto se tiene que notar. El frío es lo que hace falta, más que nada porque si no hace frío ahora, a ver qué verano nos viene, ¿no? Como se suele decir, y sobre todo, desde el punto de vista de un agricultor, también valorará que el tiempo funcione como uno espera. Evidentemente, si no hay invierno no hay verano, dicen los hombres antiguos. Así que aquí estamos a un poco promocionar Ribas, que falta hace, con su monasterio que está de moda. Bueno, es un monasterio que vamos a conocer más en profundidad, pero antes yo quiero presentar a los espectadores este municipio asentado en plena Tierra de Campos y que por lo tanto está muy vinculado precisamente a la agricultura, a la ganadería, pero sobre todo a la agricultura, ¿no? Correcto, sí, es un pueblo que está prácticamente en el corazón de Tierra de Campos, a 17 kilómetros de Palencia, eminentemente agrícola y ganadería, tiene una ganadería de unos 2.000 vacas de leche. La agricultura, pues poco a poco se va diluyendo porque cada vez la gente es mayor, se incorporan muy poquitos y la idea que se pretende o que pretendemos en el futuro es un poco en plan turístico y servicios, y a ver si al final se decide la ganadería ampliar el tema de la leche, que la transforme para crear puestos de trabajo. Ojalá que llegue ese momento, porque es lo que dice, al final si no hay actividad económica en los pueblos, la gente no se queda, la gente se va. ¿Cuántos vecinos puede tener hoy Ribas hoy día? Pues vecinos, desde que esta es la tercera legislatura que estoy yo, y estamos con unos 160, 165, ahí estamos, ni bajamos ni subimos. ¿Se mantienen, que no es poco? Bueno, sí, se mantienen. Te iba a decir que viviendo, pues estaremos en unos 80, 85 en invierno, en verano incrementa bastante. Pero el tema de los empadronamientos seguimos igual. El problema, pues que no hay juventud, que no hay niños, y es el futuro. Si no hay niños, el futuro pues prácticamente nulo. La gente es muy mayor. La mayoría, yo aguanto aquí en Ribas porque no tengo más remedio, pero la mayoría se van a Palencia. Estamos, como he dicho antes, a 17 kilómetros de Palencia y evidentemente, pues lógico que la gente, sobre todo con críos, que estén en Palencia. La solución, como comenta, para este problema que tienen tantos municipios de toda la región de la despoblación, puede ser el turismo. Y ahí Ribas tiene unos cuantos ases en la manga. Evidentemente que el futuro es el turismo y tenemos unos filones muy buenos para explotarlos. Tenemos las esclusas, que son las más profundas y es donde se inicia el Canal de Castilla. Tenemos ahora el monasterio de Santa Cruz, que ya hemos superado los 5.300 visitantes. Y ahora el proyecto que ya hemos hablado con Diputación, unir Calahorra, las esclusas, Ribas, con el camino viejo de Monzón a Musco con Santa Cruz, para hacer un paseo en bicicleta y andando, para evitar la carretera. Claro, sería una forma de aprovechar y hacer esas rutas que se convierten cada vez más en un recurso turístico, porque cada vez hay más gente que la hace en bici o la puede hacer andando también, ¿no? Que cada vez hay más turismo de naturaleza. Sí, por eso incido en el recorrido, porque el tema de las excusas, sobre todo viernes, sábados y domingos, viene cantidad de gente. Y el problema que se encuentra es que se baja del coche o de la bicicleta y no puede ni tomar un bocadillo ni hacer pis, o sea, prácticamente no puede hacer nada. Sacar una foto y vale.
y la idea es hacer algún albergue, algo, acondicionarlo y que esté conectado el pueblo con los dos filones, como he dicho antes, que es el futuro del pueblo y de la comarca, perdona. En el propio pueblo está la iglesia de San Martín de Tous, que precisamente es una iglesia que se reformó de forma relativamente reciente, ¿no? De forma relativamente reciente y prácticamente integral, y al final sobre todo lo que hace es dar un servicio parroquial al municipio, pero bueno, también tiene algún detalle que la gente, si se acerca por aquí, merece la pena que se acerque a ver. Sí, evidentemente, hombre, siempre tiene, aparte que cuando se restauró hay unas pinturas, después hay un crucifijo que también tiene mucho valor. Está muy bien para lo pequeñita que es, toda se reformó, bancos, también se reformó el órgano, o sea, que merece la pena también hacer una visita a la iglesia de San Martín. Vamos, si le parece, Julio, a ver lo que sería la joya de la corona, el gran atractivo de Rivas y lo que precisamente nos ha traído ya hasta aquí, este monasterio. Evidentemente que la corona, y por lo que estamos trabajando y seguiremos trabajando, es lo del monasterio de Santa Cruz de Rivas. Aparte de las esclusas, vuelvo a insistir en las esclusas, es que las esclusas es un potencial muy grande que conoce mucha gente, y no tanto el monasterio. Ahora, el monasterio, ya he dicho antes que hemos superado los 5.300 visitantes, seguimos trabajando, se ha restaurado la torre, ahora se está haciendo un proyecto para restaurar lo más elemental, que es sala capitular, vidrieras y el tejado, y seguir trabajando pues para atraer a la gente y iniciativas privadas, que es también lo que hace falta, inyección de dinero. Y tanto, que siempre hace falta una inyección monetaria. Julio, vamos para allá y así lo pueden ver los espectadores de primera mano y conocer este grandísimo monasterio que está en proceso de recuperación. Correcto, vamos al monasterio. Este es el monasterio de Santa Cruz, Julio, un monasterio que puede ser la salvación, vamos a decirlo así, por lo menos desde el punto de vista turístico de Rivas, y que tiene una historia cuando menos curiosa. Sí, es muy peculiar la historia. Además, ha estado en juzgados desde el 88 prácticamente hasta el 14. Ha pasado por todos los juzgados de Palencia, Burgos, Madrid y hasta el Estrasburgo, que al final la última sentencia fue en el 14. El problema de la titularidad del monasterio siempre ha estado en entredicho, que si era del obispado, que si era de los propietarios de la finca que compraron en el 76, Fercavia, pero siempre ha dado el juzgado la razón al obispado. Inclusive en el último juicio en Estrasburgo también le dio la razón al obispado, aunque la indemnización se le tuvo que dar el gobierno porque se escrituró en el 92 dos veces. Anteriormente estaba escriturado cuando hicieron la compra Fercavia en el 76, como he dicho antes, y al escriturar un bien dos veces, pues la ley no lo prohíbe, y por eso la sentencia de 600.000 euros que se les ha indemnizado a los propietarios, el gobierno nacional, al ser el registro funcionarios nacionales. Ese fue el error y la indemnización, no la titularidad. Siempre ha sido del obispado y sigue siendo del obispado. Y en medio de esa disputa lo que ocurre es que el edificio, el monasterio, se va deteriorando y llega hasta el punto que vemos, y eso que se ha hecho ya alguna intervención. Bueno, deteriorado por completo. Entre unos y otros nadie quería saber nada. El obispado, pues porque no es de culto. Los propietarios pensaban que era de ellos. La Junta, como es BID del año 31, tampoco incidía mucho, y al final el uno por el otro estaba abandonado por completo. Inclusive, bueno, se ha hecho de todo en el monasterio. Y a raíz de la última sentencia, el ayuntamiento contacta con la Junta para ver qué posibilidades hay de restaurarle. La Junta pues lo tiene muy claro. Como el ayuntamiento ni somos titulares, ni propietarios, ni cesiones, pues no tenemos nada que ver. Al final se contacta con el obispado y nos hace una cesión por 30 años, y a raíz de ese momento, que es en el 16, contactamos con la Junta, hay una subvención de 70.000 euros que se restaura la torre, que estaba en unas condiciones deplorables, caída, que a consecuencia de los desprendimientos de la torre había deteriorado bastante la cubierta. Y ahora mismo ya se está trabajando en un proyecto para restaurar el tejado, la sala capitular, las vidrieras y la puerta principal.
Claro, importante ver esa capacidad de, en este caso, de intermediación del ayuntamiento para conseguir ese acuerdo y que se consiga lo más importante, que es que no se pierda este patrimonio. Bueno, el ayuntamiento ha hecho más de lo que debía, porque hemos tenido que tratar entre los propietarios y el obispado. Al final hay que dar, no sé, incluso las gracias al obispado, porque no ha puesto ningún impedimento y nos hace esa cesión. Y luego a las dos administraciones, tanto Diputación como la Junta, en aportar todo lo que han podido, y de hecho están aportando, porque también tenemos otra subvención pendiente de Diputación para condicionar los accesos al monasterio. ¿El monasterio qué aporta? Pues va a aportar muchísimo al municipio y al contorno. De hecho, ya hemos superado los 5.500 visitantes y seguimos incrementando, porque el fin del monasterio es pues para temas culturales, charlas, y estamos intentando a ver qué aporta el resto de gente, para tener algo, no solamente visitarle, sino que haya algo para que la gente sea más atractivo. Ese es el proyecto que está por venir, ¿no? Evidentemente, que ese es el proyecto que está por venir y estamos trabajando en ello. Bueno, pues vamos a hablar precisamente con quienes también están detrás de este proyecto. Por un lado, el obispado, con su colaboración, y también el arquitecto, que es responsable de esa mejora, reforma, remodelación, rehabilitación del monasterio. Vamos a ver. Correcto. El obispado no ha puesto ningún impedimento, las administraciones se están comportando muy bien, y luego el arquitecto es una maravilla, porque anterior a este proyecto hicimos una memoria de lo principal que hacía falta en el monasterio, que eso ya lo hicimos en el ayuntamiento. Nacho, el objetivo de que permanezca en pie este monasterio e intentar sobre todo recuperarlo ya es una realidad. Para eso está ese proyecto en el que está trabajando, en el que lleva trabajando tiempo, de hecho. Sí, bueno, ahora vamos a abordar un proyecto en el que se acomete una primera fase de restauración del monumento, en el que lo que vamos a hacer es atender a las necesidades más perentorias, a las urgencias que tienen que ver precisamente pues con que ese deterioro se paralice, ya deje de existir, y en ese sentido tenemos que hacer una actuación que fundamentalmente afecta a las cubiertas del edificio. Claro, porque la torre era lo más urgente, ya se dio ese primer paso, ahora viene el resto, ¿no? Porque se veía el deterioro, sobre todo incluso en el propio interior del monasterio. Así es, la torre estaba en ruina, de hecho estaba en ruina. La Junta de Castilla y León actuó el año pasado en la restauración de la torre, y hay un problema serio en las cubiertas. Hace unos 40 años se hizo una actuación de cubiertas que no se ha vuelto a tocar desde entonces. La estructura de la cubierta aún se mantiene en un buen estado y es recuperable, o sea, no es necesario rehacer toda la estructura, pero sin embargo la cobertura, las tejas, para entendernos, pues ahora mismo están todas movidas, hay un montón de puntos por los que entra agua, y esa entrada de agua, como siempre, el agua es el peor enemigo de los edificios, es lo que ha originado que empiece a degradarse todavía en un punto muy incipiente. Por lo tanto, estamos a tiempo de abordar este problema, estamos a tiempo de que deje de entrar agua y que se deterioren sobre todo las magníficas bóvedas que cubren esta iglesia, que es uno de los valores fundamentales del templo. Recuperar quizás la esencia inicial que tenía el templo es muy complicado. No, o sea, yo creo que hay que entender siempre todos estos edificios como una sucesión de actuaciones en el tiempo. Nosotros vamos a actuar ahora, pero a lo largo de la historia del edificio ha habido multitud de actuaciones. Lo que nos llega hasta nosotros no es... Hay veces que tenemos la sensación de que el patrimonio que nos ha llegado hasta nuestros días es algo que ya venía desde antiguo, era inmutable. Pues no es así. O sea, históricamente este edificio es un buen ejemplo de cómo a lo largo desde su fundación probablemente en el siglo X, aunque casi no quedan vestigios de esta fundación, y después cuando llegaron la orden que ocupó el monasterio en los premonstratenses en el siglo XIII, en el principios del siglo XIII, ha habido sucesivas ampliaciones, modificaciones, y además este edificio en concreto yo creo que permite esa lectura, ¿no? Esa lectura tan interesante de cómo el tiempo va pasando y cómo el tiempo los diferentes momentos de la historia del arte y de la manera de concebir el uso del edificio y el arte del momento, pues se va decantando en el propio monumento. Entonces, ahora mismo yo creo
creo que una de las claves, que así lo tendremos en cuenta, lo estamos teniendo en cuenta para la redacción del proyecto, es que una de las claves es que no se pierda toda esa secuencia histórica. No se trata tanto de retrotraernos a un punto inicial, que en el fondo está perdido y es irrecuperable, como dejar visto a la luz, dejar claro para el visitante y que se pueda entender casi como una lección todos estos avatares históricos que han ido ocurriendo en el edificio. Tiene que ser para un profesional, para un arquitecto, todo un reto intentar planificarlo, hacer el proyecto, para intentar ser lo más fiel posible, ¿no? a la idea de, no inicial, pero sí a lo que nos ha llegado hasta nuestros días. Esa es una de las dificultades del trabajo y de sus grandezas también, de lo bonito y lo interesante del trabajo es ese, ¿no? Precisamente uno de los criterios que solemos utilizar en general los arquitectos y todos los profesionales, que son muchos, no solo arquitectos, ¿no? Otro tipo de disciplinas que trabajamos en restauración, uno de los criterios aceptados ahora mismo es que las actuaciones sean reversibles y legibles, o sea, que lo que hagamos ahora, los siguientes que vengan también sepan distinguirlo precisamente y claramente, y en cuanto a la reversibilidad, que la actuación no pierda valores, o sea, el edificio no pierda alguno de los valores intrínsecos que tiene con la actuación, ¿eh? ¿Cuál es la mayor complicación que tienen de cara a acometer este proyecto? Bueno, aquí la actuación de cubiertas es relativamente sencilla, en cuanto que bueno, no tiene una excesiva dificultad técnica, y el proyecto pretende también abordar el tratamiento de la zona exterior de lo que se llama la panda, o sea, el lado de la sala capitular del claustro, lo que fue el claustro, que está desaparecido. Y entonces se trata de acondicionar esa zona, que sí que tenemos bastantes datos arqueológicos de excavaciones que se hicieron en su momento, que hay que tener en cuenta, recuperación de niveles, y ese es el punto más delicado y el más atractivo también para poder poner en valor esa sala capitular que posiblemente es una de las más interesantes, más interesantes de la provincia, sin duda, y seguramente la joya del monumento. Para hablar del monasterio de Santa Cruz tenemos que remontarnos unos cuantos siglos, para hablar de su origen, no ya de lo que hoy vemos, sino de lo que fueron las primeras piedras, ¿no? Quizás incluso el antecedente de lo que hoy es este monasterio. Sí, para hablar de Santa Cruz de Riba tenemos que remontarnos al menos al siglo X, porque quedan restos mozárabes, piedras reutilizadas de ese siglo. Por lo tanto, desde el siglo X hasta el siglo XXI, fíjate la cantidad de siglos que han pasado. A partir de finales del siglo XII se construye el templo protogótico y esta sala capitular románica. Es una maravilla. Capiteles que en algunos casos incluso han desaparecido, porque la situación del monasterio ha favorecido o ha propiciado, vamos a decir, la picaresca, por no decir otra cosa. Bueno, la historia del monasterio tuvo una historia muy brillante en el siglo XIII, en el siglo XIV, en el siglo XV. En el siglo XVI se encontró con dificultades, pero gracias al rey Felipe II, que donó una buena cantidad de dinero, pudieron otra vez rehabilitar, remozar, y que los monjes de aquí no se fuesen a Retuerta, Abadía Premostatense, Valladolid, o al convento, al monasterio de San Alberto de Valladolid. En el siglo XVI, en el siglo XVIII, este monasterio tuvo un incendio pavoroso que le afectó muchísimo y una inundación también que también le afectó. El monasterio, lo que se conserva, la iglesia, la sacristía y la sala capitular, es tan bellísimo que en el año 1931 fue declarado bien de interés cultural, monumento nacional, pero entró en un declive tremendo. Robos, abandono. Afortunadamente ahora nos encontramos en un proceso de recuperación. Para remontarnos al origen del desacuerdo o del conflicto, tenemos que remontarnos a la desamortización. Bueno, en la desamortización, las sucesivas desamortizaciones del siglo XIX, no se desamortizaron ni las iglesias ni los claustros. Se desamortizó todas las viviendas laterales, las tierras, y lógicamente los frailes, al verse aquí ya sin modus vivendi, tuvieron que marcharse. Esto se añadió, diríamos, a la parroquia de Ribas de Campos, y ha venido funcionando como parroquia hasta hace unos 30 años. Después, un largo pleito por la titularidad del monasterio.
pleito que fue sentenciado ya a través del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y de la Sala Primera del Tribunal de Justicia Nacional, que la titularidad es de la diócesis. Y ahora hemos llegado a un acuerdo. Claro, que es lo que está permitiendo que se actúe en ella, ¿no? La diócesis ha dicho, bueno, pues vamos a remar todos en la misma dirección y que se mantenga en pie, que es lo importante. Sí, que se conserve, que se dedique a usos culturales, y el acuerdo ha sido con el Ayuntamiento de Ribas de Campos. La diócesis ha cedido al ayuntamiento por 25 años el uso para fines exclusivamente culturales, turísticos, que no contradigan la moral católica, y yo creo que ha sido un acierto esta cesión por 25 años a partir del año 2016. Venir hoy al monasterio de Santa Cruz de Ribas supone una gozada, porque lo que era suciedad, hoy actualmente se ve que se está trabajando aquí en la buena línea. Estamos trabajando para detectar bien y hacer un diagnóstico de cómo tenemos el patrimonio, si tenemos en riesgo, le tenemos deshabitado, en ruinas, y ir dándole soluciones para que lógicamente esto se conserve dignamente y se use, porque si se conserva y no se usa, pues después vienen otra vez las goteras. Ciertamente este convenio va a facilitar la conservación de este monasterio, y tengo que decir también que hay algunas piezas en concreto de esta sala capitular, que hablaremos después, que fueron recuperadas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, están en el Museo de Sanó y volverán en el momento que esto ya esté bueno, pues en condiciones, ¿no? Bueno, volverán para ensalzar más si cabe esta sala capitular, que lo comentaba al principio, es espectacular. Son unos capiteles que desde luego sería ya una excusa perfecta para que cualquiera se acercara hasta Ribas y visitara el monasterio. Sí, Palencia es muy rica, porque esta sala capitular donde nos encontramos nos recuerda a la sala capitular del monasterio también premostatense de Aguilar de Campoo, otro monasterio premostatense también de la diócesis de Palencia, que es Arenillas de San Pelayo también. Lógicamente, también hacemos referencia a Santa María de Retuerta de Valladolid, porque este monasterio dependía de Santa María de Retuerta, que era diócesis de Palencia en aquel entonces, y también a otro monasterio cisterciense, que es Santa María de Valbuena. Tengo que decir que los premostatenses eran cister, porque los premostatenses es una reforma del cister, y estas salas capitulares son únicas, bellísimas, bellísimas, no solamente de composición, sino también con decoración, los capiteles. Claro, que son lo que quizás más llama la atención a la gente muchas veces. Es verdad que dependiendo de las épocas, pues a lo mejor se apostaba más por un tipo de dibujo, por otro. En este caso son sobre todo motivos vegetales, pero que hay variedad, como se suele decir. No solamente motivos vegetales, hay motivos vegetales y hay motivos también historiados. Y después las proporciones de esta sala capitular son extraordinarias. Y la belleza del conjunto, con las 4 columnas en el centro, después también los dobles fustes, los capiteles dobles y la decoración que tienen estos capiteles, tanto decoración vegetal y geométrica como los historiados. Hay unos capiteles aquí, uno de los caballeros, que es muy famoso. La interpretación puede ser el papel de la Iglesia dentro de las guerras en la época medieval. Otro capitel que hay de arpías aquí, que es extraordinario, y otro capitel también de animales enredados entre zarzas. Recordemos que este monasterio se llama Santa Cruz de la Zarza. Es un monasterio real, porque fue fundado por el rey Alfonso VIII. Bueno, estamos poniendo en valor, o por lo menos dándole la importancia que tiene a esta sala capitular, pero no olvidemos el resto del monasterio, porque es verdad que quizás esto puede llamar mucho la atención, pero al final es el conjunto lo importante. Sí, es el conjunto, porque es la sala capitular, es la sacristía con bóveda de cañón del siglo XIII, y después es la magnífica iglesia del monasterio del siglo XIII, y después, sobre todo, el ábside, la cabecera, es preciosa. Es idéntica a la sala capitular del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, también premostatense, y después a la sala capitular de otro monasterio muy importante, que es San Andrés de Arroyo. Estamos hablando de joyas del arte palentino. Bueno, hay que reconocer que en estos 2 años que se ha intervenido, ya vamos a por el tercero,
se nota y mucho, ya no hay socavones, se ha prevenido de un mayor deterioro. Como decía José Luis, se está yendo por el buen camino y hay esperanza en cuanto a el grado de recuperación que se puede conseguir con este monasterio. Sí, la última recuperación que se ha hecho ha sido de la torre Mudéjar, ya una torre del siglo XVIII, que en un principio se pensó tirarla. Tremendo error si lo hubiésemos tirado, y lo que hemos hecho ha sido recuperarla. Tengo que agradecer pues a la Junta de Castilla y León el esfuerzo que hace en la conservación de estos monumentos, porque los fondos vienen de fondos públicos. Y no solamente la restauración de la torre, la limpieza de la sala capitular, después las cubiertas también, la limpieza del claustro, en fin, después la escalera de caracol que también están limpiando, los pavimentos, en fin. Y ahora estamos esperando también, porque tenemos un problema con las palomas, porque no tenemos ventanas y queremos poner vidrieras para que esto se siga conservando y manteniendo dignamente. Bueno, ojalá se avance por este camino, se consiga lo antes posible. Quizás este sea un modelo a seguir, este acuerdo, esta colaboración, para, además, pensando en la público-privada, en que pueda haber interés de particulares para intentar invertir en este monasterio, en su mantenimiento y sobre todo pensando en su disfrute para todas las generaciones venideras. Sí, porque estos son tesoros que nos han entregado, es nuestro legado, el legado que nos han dejado nuestros mayores, y nosotros tenemos la grave responsabilidad de dejárselo a las futuras generaciones. Ojalá que la colaboración entre público-privada y también la diócesis, lógicamente que estamos en esa disposición siempre de contribuir para que el patrimonio sea un patrimonio disfrute de todos.